Yo les había adelantado, la candidata a vicepresidente de la República por el Partido Independiente está aquí con nosotros, la señora Mónica Botero, ex periodista, que ya nos ha acompañado. Bienvenida. Sigue siendo periodista. Sí, Un gusto que esté con nosotros. Es verdad, recuerdo que había hecho esa puntualización de que no dejó de ser periodista. Dejó de ejercer la función de periodista de alguna manera por razones obvias, pero la profesión la sigue llevando en el alma. ¿Qué cambios ha notado en su vida personal, profesional, de ser una periodista con una intensa actividad a estar en la faz política con la posibilidad de llevar adelante una candidatura tan importante como la vicepresidencia de la República? Sí. La verdad lo tomé con mucha naturalidad. Pensé que iba a ser un cambio más, como más drástico en mi vida y sin embargo no. Siempre estuve muy involucrada en la actividad pública por mi trabajo como periodista y me tuve que relacionar con dirigentes políticos, con diplomáticos, con empresarios, con organizaciones sociales, con... Lo que tiene de bueno la profesión nuestra es que podés estar hoy con el presidente y mañana en un club de un barrio humilde de la ciudad o de otra ciudad y mañana con una estrella de rock y pasado con un chico que juega al baby fútbol en la esquina de tu casa. Eso es lo que siempre me pareció apasionante y maravilloso de la profesión que ejercí durante 35 años. Y me doy cuenta que en la política es igual. Te relacionás con o te encontrás con personas que tienen una importancia social por su representatividad y por otro lado podés hablar con el ciudadano de a pie que va a una reunión política y te cuenta los problemas que tiene en su trabajo o en gente incluso que vive en el campo y que se acerca al partido y nos cuenta cosas. Entonces pensé que iba a ser más grande la diferencia, que íbamos a estar mucho más metidos en esa especie de microclima que es a veces el Palacio Legislativo o las reuniones políticas. Pero como me incorporé a la política en plena campaña, estamos saliendo al país, vamos a las ferias los fines de semana y nos cruzamos todo el tiempo conversando con la gente que va a la feria, en lugares del interior, en ciudades pequeñas. La verdad que es muy apasionante. Lo vivo también con una cabeza de periodista. Me da curiosidad, sí. El enfoque de los temas es esa cabeza periodística que es distinta a la cabeza política. ¿Qué es lo que prima o cómo hace para compatibilizar ambas miradas? También en el Partido Independiente uno se siente muy cómodo también con ese rol. Yo naturalmente el sentido común que aplico para ver, bueno, ¿y el partido qué puede pensar sobre este tema? Sobre temas nuevos que surgen. Y bueno, si aplicás el sentido común, el partido piensa de tal manera. Y después le pregunto a alguno de nuestros líderes o dirigentes y exactamente es así. Entonces, como yo me siento cómoda, si bien en la actividad periodística no puedo mostrar, mire, nosotros somos la mejor opción para usted, eso es lo que hoy quiero comunicar, que sí creo que somos la mejor opción para los ciudadanos de este país. Eso es lo único que tengo que agregar. Después es básicamente lo que siempre pensé y como siempre vi el mundo. Por lo tanto, tampoco en ese aspecto siento... La única diferencia quizás es que tengo que medir un poco más lo que digo. La verdad, no me he medido demasiado, pero sí pensar que yo hoy no hablo por mí misma, sino que hablo por una comunidad partidaria, político-partidaria que integro. Por lo tanto, hay cosas que representándome a mí misma, yo me sentía libre de decirlo. Ahora tengo que cuidar a veces el tono, soy una persona bastante vehemente, entonces, pero quizá el tiempo que hice, las 2 temporadas que hice de televisión, me di un poco más, pues sobre todo porque tenía 2 vehementes al lado. Como Connie Hughes y Andrade y Connie, entonces tenía que cuidar eso, pero increíblemente al principio me dio un poco de temor y ahora me siento muy cómoda porque sé que lo que pienso también coincide con lo que el partido dice, así que... Está muy bien que usted diga que está convencida de que es la mejor opción para los uruguayos. Ahora, ¿cuál es la postura del Partido Independiente
en los grandes temas. Veíamos allí una reunión de todos los candidatos a la presidencia, incluido Pablo Mieres, obviamente, respecto al tema de la reforma previsional, la reforma de la seguridad social, que es algo que no puede esperar más, que es insostenible. ¿Usted cree que realmente el espectro político uruguayo se sienta a conversar de los grandes temas? Porque todos estamos comprometidos con la educación, seguridad, etcétera, etcétera, empleo. ¿Que se trazan las grandes líneas de trabajo entre todos los candidatos, más allá de quien gane? ¿O seguimos con la división de, bueno, no, yo voy a hacer esto y estoy en contra de lo que haces vos y lo ataco y trato de descalificarlo? Yo creo que en este último periodo, digamos quizás sobre el final del proceso de las internas y ahora en esta campaña que está arrancando, quedan 9 semanas que van a ser muy intensas, se ha tomado mucha conciencia de eso, pero además se ha tomado nota de lo que está pidiendo la ciudadanía. La gente hace tiempo ya que le está diciendo a los políticos, bueno, termínenla y pónganse a generar acuerdos, porque hay soluciones que hay que tomar y es necesario hacerlo. El Partido Independiente justamente le interesa particularmente generar políticas de Estado, hace tiempo que lo estamos diciendo, ya antes de que terminaran las internas y que se dirimieran, nuestro candidato Pablo Mieres empezó la política de Estado más urgente que necesita el país, que es la de educación. Fue donde Mieres hizo una ronda con 8 candidatos, habló, precandidatos en ese momento, para sentarse en torno a la mesa, dando ya una solución. Bueno, está el libro blanco de Edu 2021, donde hay un proyecto para educación. Nosotros tenemos el nuestro, que es muy parecido, y ustedes tendrán el de ustedes, pero este fue hecho por técnicos especialistas en educación de todos los partidos. Vamos a adoptar porque así nadie va a decir es el mío, es el tuyo, es el... Pongámonos con este. La reforma de la educación, la gente de EDUI 21 lo dice, tiene que empezar el 1 de marzo de 2020. No hay que empezar a discutir el tema el 1 de marzo, sino empezar a implementarla, porque es una reforma prevista para que los resultados finales estén 10 años después. Porque, bueno, es un proceso, la educación no es una cosa que digo, cambio, hago una reforma y el mes que viene ya los números terribles que tenemos, sobre todo en educación secundaria, van a mejorar. Pero sí es evidente que el sistema hay que cambiarlo, hay que jerarquizar el rol del docente, hay que jerarquizar la forma en que la comunidad educativa ve la figura del docente, hay que generar independencia de los centros educativos, porque nadie mejor que un director que se queda por un tiempo en el mismo centro educativo sabe las necesidades. Hoy sabemos que las necesidades de los alumnos y de las familias de los alumnos no son solamente el aprendizaje, aunque también, sino reaprender determinadas reglas de convivencia, de respeto a la autoridad. Por la educación se resuelve, con la educación se resuelve un montón de problemas, como el de la seguridad, no todo, pero se están generando condiciones para la convivencia, para promover el deporte en los chicos, que eso previene un montón de problemas después en la juventud, en la primera juventud, para preparar gente para el mundo que viene, lo que nosotros llamamos el capital humano, para los desafíos que vienen. No te olvides que en poquitos años, en menos de un lustro, la mitad, prácticamente la mitad de los trabajos, sobre todo los de menor especialización que existen hoy, no van a existir más. Pero va a haber otros. Quizá a los veteranos nos da un poco de miedo eso, a los jóvenes no. Lo que pasa es que los tenemos que convencer de que necesitan prepararse para ese mundo que viene. Pero además, las inversiones que vengan a establecerse el país y a generar empleo van a necesitar de gente preparada para trabajar ahí. Si no, decididamente no vienen. Si no hay capital humano que dé respuesta a las necesidades de un proyecto, un emprendimiento, no van a venir al país. Entonces, la educación da respuesta a todo eso. Y por supuesto tenemos propuestas como esta que te decía, generar, primero, cambiar la organización que dirige la educación. Hoy es una docena de personas, más de una docena de personas, que integran la dirección máxima de la educación. Es imposible generar unas políticas y una dirección y más los consejos desconcentrados, ¿no? Generar una dinámica
en ese monstruo que es el monstruo en el sentido de tamaño, ¿no? De tamaño, está claro. De la organización educativa, si hay 15 personas que están tomando decisiones. De las cuales varias son sindicalistas, que es uno de los puntos que hacía referencia a Talvi, que no puede ser que la educación esté con una supremacía de dirigentes vinculados a los sindicatos. El organismo que tienen un representante, que es el Robert Silva, que integra la fórmula de Talvi. Pero sí está la corporación sindical, que se ha dedicado a entorpecer los proyectos de reforma y a trancar los dos grandes proyectos de reforma que hubo desde que se recobró la democracia. Entonces, el Partido Independiente cree que además de un gran acuerdo entre todos los representantes del pueblo, que son los políticos con representatividad, tenemos la obligación de ponernos de acuerdo para generar políticas de Estado. Y los representantes de los trabajadores, nos parece bien que tengan una opinión. Ahora, si eso implica que van a estar trancando la reforma continuamente, bueno, va a llegar un momento en que los representantes del pueblo, y no de un solo sector y de una corporación, van a decir, bueno, hasta aquí llegamos, esta reforma se va a tener que hacer de todas maneras, ¿no? Es una de las grandes razones por las que es necesario generar políticas de Estado con amplio espectro partidario, porque es la forma en que se va a poder hacer una reforma sin la obstrucción de la corporación, ¿no? Recién usted hablaba los grandes temas de Estado que la gente ya le ha dicho una y otra vez al sistema político, basta, déjense de llevar adelante las prácticas que venían llevando porque lo que queremos es otra cosa, las necesidades de la gente pasan por otro lado, y estamos viendo eso plasmado en la realidad en países vecinos. Porque lo que acaba de pasar en Argentina, sí, más allá, mal que nos pese, que no podamos comprender, a pesar de que hay muchos argentinos calificados que han tratado de explicarnos el por qué, sin embargo no comprendemos cómo se dio el resultado electoral en Argentina en estas primarias el pasado 11 de agosto. Y bueno, pero lo que pasa es que la gente habla, la gente se pronuncia tomando en cuenta distintas variables. En el caso de Argentina es la economía personal, que la economía es la que en definitiva está marcando los movimientos sociales, pero la clase política uruguaya parece un poco letargada, como que no está dando las respuestas que la gente necesita y todo tiene un límite. ¿Hasta dónde la clase política no va a tomar cartas en el asunto realmente de hacer lo que la gente precisa? Solucionar los problemas reales a la gente, porque vemos que en los medios aparecen de una manera los políticos y resulta que después parece que se alejan de la realidad. Nosotros pensamos que en estos tres gobiernos del Frente, que tenemos que dividirlos porque ellos ellos estamos en campaña electoral y cuando hablan de los 15 años, porque evidentemente los resultados del primer gobierno particularmente y de parte del segundo gobierno del Frente fueron mucho mejores que los posteriores. Entonces hablan como bloque, pero nosotros vamos a separar porque es la realidad. A los primeros gobiernos, a los primeros dos, sobre todo la primera mitad del segundo, les tocó un auge de la economía que fue bien administrado, porque en realidad no sucedieron desastres como pudo haber sucedido en Argentina, entró mucho dinero al país como nunca, y nosotros creemos que se debería haber hecho algunas reformas de fondo aprovechando ese auge de la economía que lamentablemente no se logró. Pero sí se lograron cosas. Que yo no creo que no se haya hecho nada en estos últimos 15 años. Se hizo una reforma importante de la salud que le dio derecho a tener una buena atención de salud a personas que tradicionalmente no lo tenían, los sectores más vulnerables de la sociedad. Se intentó una reforma educativa que no llegó hasta donde debería llegar porque la corporación sindical, como en tantos otros temas, la obstruyó. No se hizo en la seguridad lo que se tenía que hacer y entonces tenemos la tragedia que tenemos hoy. Y más los casos que tuvimos que enfrentar de corrupción que llevó al descrédito de la clase política, porque cuando hay un caso como el que pasó con el propio vicepresidente de la República, eso lo que sucede es que derrama hacia los demás que son políticos honestos, incluso de su propio partido, y que han hecho un trabajo comprometido, pero que se ven manchados, los de su propio partido y también los demás como políticos. Yo creo que tenemos el deber, los que vivimos la dictadura y la recuperación de la democracia, de recordar de que no hay un sistema mejor en el que vivir que un sistema democrático, con representantes de la ciudadanía en el Parlamento y ejerciendo una democracia con tres poderes como la que tenemos nosotros, que además es una de las pocas democracias plenas que hay en el mundo. A veces nos olvidamos de que la gran mayoría del planeta Tierra está
bajo regímenes autoritarios o semi-autoritarios. Eso no ha sacado a los países ni les ha resuelto los problemas para sacarlos adelante. Todos los países que han salido adelante, que hoy integran lo que se llama el primer mundo, son países que salieron adelante porque tenían sistemas democráticos en funcionamiento. Entonces, cuando salieron además con todos, ¿no? Una cosa es un grupito, una élite que le fue bien y que la economía funciona y todo lo demás, pero siempre fue aplicando la economía de mercado, por un lado, y las reglas de la democracia y respetando las libertades de todos, por otro. Por eso nosotros creemos que la opción de la socialdemocracia es la mejor, porque es la que toma los elementos de sensibilidad social del viejo socialismo y la mejor parte de las economías de mercado, que son las que han sacado adelante y han generado a las economías más ricas del mundo, donde vive la gente en mejores condiciones, la mayor cantidad de población de las mejores. Por otro lado, respecto al descrédito de los políticos, acá pasaron dos cosas. Una es que se gobernó 15 años con mayorías absolutas, con una mayoría absoluta que tenía lo que decimos el brazo enyesado, votaba todo lo que el gobierno mandaba. El Parlamento, la oposición tuvo muy poca voz y muy poca incidencia para hacer cosas. Y creemos que eso va a cambiar, que eso a partir de la elección del 27 de octubre ya nadie va a tener mayoría absoluta y eso nos parece que es bueno, que se van a generar necesariamente acuerdos, que todos van a poder aportar y que el signo de esa mayoría, que sea más sensato o menos, va a depender del peso que tengan los partidos más pequeños en el Parlamento. Y por eso nosotros allí mostramos nuestra tarjeta de presentación como una opción para el 27 de octubre, que es la que nos parece que va a definir los próximos 5 años, que es una actuación intachable de nuestra bancada parlamentaria, que ha sido revisada por todos lados y ha salvado todos los exámenes de asistencia al Parlamento, de compromiso con el trabajo, de rectitud y de ser lo que debe ser un representante del pueblo. Y Maldonado tiene voz y voto en ese sentido con Heriberto Sosa, hoy con Andrés Carrasco, que está ejerciendo la diputación del Partido Independiente de representación de Maldonado. Me tengo que ir a la pausa, pero me da la sensación de que puede haber otra mirada respecto a lo que señala Mónica Botero de las mayorías parlamentarias, que se ha dicho, no es bueno la mayoría parlamentaria porque la oposición no tiene lugar, no tiene prácticamente incidencia, pero es una buena forma de llevar adelante el proyecto político de un partido. Usted señala, creo que el Partido Independiente es la mejor opción para los uruguayos. Vale decir que considera que el programa de gobierno del Partido Independiente es el mejor. Por lo tanto, de repente, lo que impulse el Partido Independiente necesitaría que sea aprobado en el Parlamento para poder llevar a cabo el programa. Si tuvieran una mayoría parlamentaria, se garantizan de que ese programa lo pueden ejecutar. Por lo tanto, la conclusión para el Partido Independiente en ese escenario sería que la mayoría parlamentaria es buena. No. No necesariamente. Capaz que no me terminé de expresar bien. Entendí la pregunta. Nosotros tenemos muchas cosas en común con otros partidos que se han corrido del lugar y se han movido hacia el lugar donde siempre estuvimos nosotros, que es un centro con una cierta mirada a lo que quizá antes o tradicionalmente se podía llamar la izquierda. Yo digo la sensibilidad social y el énfasis en las políticas sociales, preservando siempre las reglas de juego de un mercado fuerte y fomentando la inversión extranjera y un montón de cosas que tiene la economía de mercado. Pero tenemos muchos puntos en común con el programa de otros partidos y nosotros creemos en el diálogo y en la posibilidad de armonizar propuestas y no solamente lo mío es lo mejor y lo único, porque lo mío yo creo que es lo mejor, pero que no es lo único y que es perfectamente armonizable con otros programas y creo que hacia eso es hacia lo que vamos, por lo que podemos pensar que va a surgir del 27 de octubre.